marido se atrevió a llevar a su amante a su cumpleaños, pero la reacción de su esposa lo marcaría para siempre. Laura despertó aquella mañana con una sensación extraña, una pesadez en el pecho que no lograba entender, como si algo en su mundo hubiera cambiado durante la noche, mientras dormía. Era una sensación difícil de explicar, pero desde hacía algunos días, todo en su vida con Marco parecía haber perdido el brillo de antes. Eran señales sutiles, casi imperceptibles, pero su intuición no dejaba de advertirle que algo oscuro rondaba su matrimonio. Marco era el tipo de hombre que, a simple vista, cualquiera describiría como un esposo ideal, atento, trabajador y profundamente dedicado a su carrera. Siempre había puesto su trabajo como una prioridad, y Laura lo apoyaba en cada paso. A lo largo de los años, se habían convertido en un equipo fuerte, de esos que los demás admiran y desean emular. Ella confiaba en él ciegamente, y nunca había tenido motivos para dudar de su amor. Pero últimamente, esa confianza comenzaba a tambalearse. La primera señal de alerta surgió una noche cualquiera, cuando Marco llegó a casa mucho más tarde de lo habitual. Fue un pequeño sobresalto en su rutina, nada fuera de lo común, pensó. Es el trabajo, se dijo a sí misma mientras le servía una taza de café y lo esperaba en la sala, intentando reprimir la inquietud que empezaba a instalarse en su pecho. Cuando Marco finalmente entró por la puerta, lo hizo con una sonrisa cansada y una excusa en la boca, explicando que había tenido que quedarse hasta tarde en la oficina. Laura aceptó la explicación sin preguntar demasiado, aunque una pequeña voz en su cabeza le advertía que algo no cuadraba. Había algo en su mirada, un destello esquivo que no recordaba haber visto antes. Esa noche, mientras se acomodaban en la cama, Laura notó que él se giraba hacia el otro lado sin el beso de buenas noches de siempre. Se quedó despierta, observando el techo y escuchando su respiración pausada, tratando de descifrar qué había cambiado entre ellos. ¿Era posible que Marco estuviera ocultándole algo? ¿Estaba imaginando cosas? Las preguntas rodaban en su mente como una tormenta, pero a la mañana siguiente, él se levantó con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Con el paso de las semanas, las llegadas tardes se hicieron más frecuentes y sus explicaciones cada vez menos convincentes. Cuando Laura intentaba indagar, Marco la miraba con una frialdad que le desgarraba el alma. Evitaba sus preguntas y desviaba la mirada, como si no pudiera sostenerle los ojos. Cada respuesta era un puñado de evasivas, pequeñas mentiras disfrazadas de verdades a medias. Laura no era una mujer celosa ni posesiva, había aprendido a darle a Marco su espacio, a confiar en él. Pero, al ver cómo se alejaba cada vez más, sintió que su matrimonio se estaba resquebrajando sin remedio. Una noche, después de esperarlo durante horas, decidió enviarle un mensaje preguntándole si estaba bien. La respuesta llegó breve, casi mecánica, todo en orden. Estoy en una reunión importante. Laura miró el teléfono en la penumbra, sintiendo como una duda la invadía como un veneno lento y devastador. Se quedó en la sala, sola y en silencio, esperando un mensaje que nunca llegó. Cuando por fin escuchó el sonido de sus llaves en la puerta, su corazón latía desbocado. Marco se disculpó nuevamente, pero su mirada esquivaba la de ella, y un silencio incómodo se instaló entre ambos. Al día siguiente, incapaz de soportar más la incertidumbre, Laura buscó refugio en su amiga Carolina. Carolina siempre había sido su roca, esa persona que la entendía sin palabras y que nunca la juzgaba. Cuando le contó sus sospechas, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y su voz se quebró en cada palabra. Era difícil admitir que, después de tantos años de amor y confianza, dudaba de su esposo. Carolina la escuchó con paciencia, sin interrumpir, asintiendo suavemente mientras ella hablaba. Al final, tomó sus manos y, con una seriedad inusual, le sugirió algo que dejó a Laura sin aliento: contratar a un detective. Laura sintió que su mundo se tambaleaba ante aquella sugerencia. ¿Un detective? La idea de investigar a Marco le parecía invasiva, una traición a la confianza que siempre había compartido con él. ¿Cómo podía considerar siquiera espiar a la persona que amaba?
Pero Carolina, viendo la confusión y el dolor en su rostro, le recordó que a veces, la verdad era la única manera de sanar. A veces, nos negamos a ver lo que está justo frente a nosotros, le dijo, mirándola a los ojos. Laura sintió un nudo en el estómago, pero asintió lentamente. Sabía que Carolina tenía razón. No podía seguir viviendo en aquella incertidumbre que la consumía. Esa noche, Laura no pegó ojo. Las palabras de Carolina resonaban en su mente como un eco constante, y aunque intentaba apartarlas, cada vez le resultaba más difícil ignorarlas. Cuando Marco entró en la habitación, ella fingió estar dormida, sintiendo su presencia a su lado como una sombra que la oprimía. Un mar de emociones la invadió, rabia, tristeza, miedo. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Dónde estaba el hombre que le había prometido amor eterno? Al amanecer, tras horas de lucha interna, Laura se levantó y tomó su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número que Carolina le había dado. Al otro lado de la línea, una voz neutral y profesional contestó, y Laura apenas pudo decir lo que necesitaba. Sus palabras fueron como un susurro entrecortado, cada frase arrancada con dolor. Cuando finalmente colgó, sintió que había cruzado una línea invisible, una línea que la separaba de la vida que había conocido hasta ese momento. Los días siguientes transcurrieron con la lentitud de una herida que no sanaba. Laura trató de seguir con su vida, cumpliendo sus rutinas diarias mientras una ansiedad sorda le carcomía el alma. Las dudas la seguían a cada paso, alimentando un dolor que ni ella misma lograba entender del todo. Cada vez que miraba a Marco, su mirada se encontraba con un hombre que le parecía cada vez más extraño. ¿Cuántas veces más podría soportar aquella incertidumbre antes de romperse? Finalmente, la llamada del detective llegó una tarde gris y silenciosa. La voz al otro lado de la línea era calma, casi impersonal, pero el peso de sus palabras cayó sobre ella como un mazazo. «Tenemos resultados», dijo. Laura sintió como el aire abandonaba sus pulmones, dejándola suspendida en un vacío absoluto. El hombre le pidió que se encontraran en un café discreto para entregarle las pruebas. Mientras escuchaba, cada palabra la hundía más en un abismo de miedo y determinación. Colgó el teléfono y se quedó quieta, inmóvil, como si cada segundo se alargara interminablemente, atrapada entre el deseo de saber la verdad y el temor a enfrentarla. Horas después, Laura entró en el café acordado con el detective. La luz tenue del lugar apenas iluminaba su rostro, y el ambiente parecía cargado de una tensión casi palpable. Allí, en la penumbra, esperó, sentada en una mesa junto a la ventana. Sus ojos se perdían en el reflejo del vidrio, mientras un torrente de pensamientos oscuros y emociones contenidas la atravesaban. Pronto, el detective apareció y, sin palabras innecesarias, le entregó un sobre. La miró por un instante, con un gesto comprensivo, y luego se despidió, dejándola sola con la prueba tangible de su posible destrucción. Laura miró el sobre como si se tratara de un objeto maldito. Cada fibra de su ser quería arrancarlo, destruirlo, arrojarlo lejos y pretender que nunca había existido. Pero la necesidad de saber, ese impulso incontrolable que había crecido en ella como una espina clavada, fue más fuerte. Con un movimiento tembloroso, abrió el sobre y sacó las fotos que el detective le había dejado. Lo que vio le destrozó el alma. Allí, en cada imagen, estaba la prueba de la traición. Las fotos mostraban a Marco en momentos que ella no había compartido, en espacios donde sus promesas parecían haberse desvanecido. Junto a él, Andrea, la joven esposa de Emilio, el jefe de Marco, lucía como una sombra en medio de una mentira cuidadosamente elaborada. En las fotos, ambos se miraban con una intensidad que Laura recordaba bien, porque alguna vez había sido solo para ella. La risa cómplice, las caricias sutiles, la intimidad prohibida, cada detalle era una puñalada directa al corazón. Sintió como el aire se volvía pesado y espeso a su alrededor. Las imágenes se mezclaban en su mente en una maraña de dolor, confusión y un odio que jamás pensó posible. Andrea,
esa mujer a la que había saludado en múltiples eventos de la empresa, esa misma que se había acercado a ella con sonrisas fingidas y palabras vacías, era la sombra detrás de cada excusa de Marco. La traición adquiría un rostro, y el rostro era alguien de su propio círculo. El horror de aquella revelación la dejó sin aliento, abrumada por el peso de una verdad que no estaba preparada para soportar. Después de lo que pareció una eternidad, Laura salió del café tambaleándose, con las pruebas de la infidelidad en la mano, como si fueran el peso de una cadena que la ataba al dolor. Los transeúntes pasaban a su lado, indiferentes, ajenos a la tragedia que se desarrollaba en su interior. El camino de regreso a casa fue una mezcla de lágrimas contenidas y pasos inciertos. Sentía que cada calle, cada esquina, era un recordatorio de una vida que se desmoronaba con cada paso. Al llegar a su hogar, se dejó caer en el sofá, las fotos aún en su mano, el rostro demacrado y la mirada perdida en el vacío. El silencio de la casa, que alguna vez había sido su refugio, ahora parecía burlarse de ella, recordándole que todo había sido una mentira. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, creando un torbellino de emociones tan intensas que apenas podía respirar. ¿Cuándo había comenzado a perder a Marco? ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Las horas pasaron sin que se diera cuenta. En la penumbra de la noche, Laura contempló cada momento de su vida con él, tratando de encontrar una pista, un indicio que le dijera en qué punto todo se había vuelto cenizas. Recordó sus promesas, sus risas, las noches en las que él le había susurrado al oído que siempre estarían juntos. Ahora esas palabras se le antojaban huecas, como ecos de una farsa que nunca había existido realmente. Y entonces, mientras la madrugada cubría el cielo con su manto oscuro, algo en Laura cambió. Una resolución fría y calculada empezó a tomar forma en su mente. No podía ignorar la traición, no podía permitir que aquellos dos siguieran con sus vidas mientras ella quedaba relegada a las sombras del olvido. Sabía que Marco y Andrea habían jugado con su corazón, habían profanado la confianza que les había entregado sin reservas. Ese pensamiento la llenó de una rabia que desconocía, una ira que quemaba sus venas como fuego. Esa noche, en el silencio de una casa que ya no sentía como suya, Laura tomó una decisión. Esa noche, el insomnio de Laura fue distinto. Ya no era la incertidumbre, ni el dolor agudo de la traición reciente. Ahora, en su pecho latía una rabia contenida, un deseo oscuro que le quemaba el alma y que pedía a gritos justicia. Mientras la ciudad dormía en calma, ella permanecía sentada en su cama, sosteniendo las fotos como si fueran testigos de un crimen sin castigo. En su mente, una idea comenzó a tomar forma, un plan que surgía con claridad creciente en medio del caos emocional que la había invadido. La imagen de Marco y Andrea, sonrientes y despreocupados, se repetía como una película en su mente. ¿Cómo podían vivir tan tranquilos, burlándose de ella a sus espaldas? Recordó cada mirada evasiva de él, cada excusa mal ensayada. Los viajes de trabajo, las reuniones imprevistas. Era evidente que todo había sido una fachada, una farsa. Se sintió estúpida, engañada, y su determinación creció aún más. No permitiría que la humillaran de esa forma. Ellos, los traidores, debían enfrentar las consecuencias de sus actos. Laura pensó en cómo Marco y Andrea se comportaban en los eventos de la empresa, en cómo se saludaban ante todos sin levantar sospechas, fingiendo ser solo conocidos, mientras escondían un amor clandestino. Entonces, se le ocurrió la idea. Había un evento importante en camino, la fiesta anual de la empresa, una celebración que reuniría a todos sus compañeros, a sus amigos y a sus superiores. Sería el momento perfecto para exponerlos, para desvelar lo que ambos trataban de mantener en las sombras. Mientras el plan se desarrollaba en su mente, una sensación de control comenzó a apoderarse de ella. Sabía que la venganza no le devolvería la vida que había perdido ni sanaría el dolor, pero había algo que la impulsaba a seguir adelante. Era su dignidad la que estaba en juego, su amor propio. Era el derecho de ser escuchada, de ser vista en toda su fortaleza.
La humillación que le habían causado no pasaría sin respuesta, y en aquel evento, Marco y Andrea entenderían el significado del desprecio y la traición. Durante los días siguientes, Laura se dedicó a planificar cada detalle, con una precisión fría que incluso la sorprendía. Con la ayuda de Carolina, su amiga fiel y cómplice, revisó los mensajes y las fotos que el detective había obtenido, escogiendo las imágenes más contundentes, las que no dejarían espacio a dudas. En ellas, la expresión de Marco era de absoluta entrega, de deseo inconfundible, y la de Andrea reflejaba una pasión que Laura jamás había visto en ella. Todo era evidente, imposible de justificar. La verdad quedaría expuesta, y con ella, ambos perderían lo que habían protegido con mentiras. Carolina se convirtió en un apoyo vital para ella, una figura inquebrantable que la acompañó en los momentos de mayor duda. Hubo noches en que Laura, abrumada por el peso de su decisión, pensó en abandonar el plan. En aquellos momentos, Carolina estaba allí para recordarle lo importante que era enfrentar sus miedos y recuperar el control de su vida. La miraba con una fuerza tranquila y le repetía, no estás sola. Hazlo por ti, por lo que mereces. Y Laura, aferrándose a esa amistad que la sostenía, volvía a encontrar el valor que necesitaba. Finalmente, llegó el día de la fiesta. La fecha era también significativa, coincidía con el cumpleaños de Marco, y Laura decidió que esa noche no solo celebraría el aniversario de su traición, sino también el final de la máscara que ambos habían sostenido. Al amanecer, Laura se preparó con calma. Eligió un vestido que la hacía sentir poderosa, una prenda que había reservado para una ocasión especial. Frente al espejo, se miró como hacía tiempo no lo hacía, y en su reflejo no encontró a la mujer frágil que había sido. Allí estaba ella, decidida y resuelta, lista para enfrentar el abismo de su dolor y salir victoriosa. Al llegar al lugar de la celebración, los murmullos y las miradas no tardaron en rodearla. Muchos comentaban lo radiante que se veía, lo segura que estaba en cada paso que daba. Marco, ocupado con los preparativos y rodeado de colegas, no notó de inmediato su llegada. Laura se movió con soltura entre los invitados, saludando con sonrisas serenas, asegurándose de que todo el mundo estuviera presente. Sabía que la humillación sería más dura si todos ellos, amigos y colegas, fueran testigos de la verdad. Carolina estaba allí, observando cada movimiento desde una distancia prudente, dándole la seguridad que necesitaba para ejecutar su plan. Laura notó a Marco desde el otro lado del salón, y sintió una punzada de asco al verlo tan relajado, tan confiado en que sus mentiras seguirían ocultas. Él la saludó con una sonrisa algo tensa, pero ella mantuvo la compostura, devolviéndole una mirada impenetrable, que él no fue capaz de descifrar. Andrea estaba allí también, sonriente y despreocupada, como si nada en el mundo pudiera sacudirla de su comodidad. Mientras el tiempo avanzaba, Laura sintió que su momento se acercaba. Las luces se atenuaron, y los organizadores pidieron a todos que se reunieran para un brindis. Los invitados, emocionados por la ocasión, levantaron sus copas, esperando las palabras de Laura, quien subió al pequeño escenario que habían improvisado. Su respiración era firme, su mirada, fría y calculada. Los ojos de Marco, ahora atentos, se clavaron en ella con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Laura tomó el micrófono y miró a cada uno de los presentes, dejando que el silencio aumentara la tensión en el ambiente. Finalmente, su voz resonó clara y serena, «Buenas noches. Quiero aprovechar este momento especial, el cumpleaños de mi querido esposo, para compartir algo importante con todos ustedes». La sala quedó en completo silencio. Todos los presentes, esperando alguna anécdota divertida o un brindis emotivo, jamás habrían imaginado lo que estaban a punto de presenciar. Laura hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran en el ambiente, y luego, mirando directamente a Marco, pronunció las frases que cambiarían todo para siempre. Desde el momento en que decidió confrontar la traición de Marco, Laura sintió como si caminara al borde de un abismo.
El evento de la empresa estaba cerca y con cada día que pasaba, su determinación crecía, al igual que el peso de lo que estaba a punto de hacer. A pesar de su valentía aparente, no dejaba de enfrentarse a sus propios temores, el dolor que aún la atenazaba, el miedo a quedarse atrapada en la humillación de esa historia, el vacío que quedaría después de revelar todo. Eran dilemas que la desgarraban en silencio. Durante el día, Laura mantenía una fachada impecable. En el trabajo, sonreía y conversaba con sus colegas, fingiendo una calma que ya no existía en ella. Sabía que Marco la observaba desde lejos, percibiendo la frialdad en sus gestos y la distancia que ahora era imposible de ocultar. Él, a su manera, parecía desconcertado, incapaz de entender por completo el cambio en ella. Pero Laura, mientras tanto, seguía ejecutando su plan, implacable, resistiéndose a cualquier intento de reconciliación o explicación. Los recuerdos la golpeaban en momentos inesperados, las cenas en casa, las promesas de amor eterno, los momentos en que se juraron estar juntos en cada etapa de la vida. Se preguntaba cómo un hombre podía dividirse tan profundamente, vivir una doble vida sin que ella lo hubiera notado. Cada vez que pensaba en ello, algo dentro de ella se endurecía aún más. Decidió que la fiesta sería una especie de exorcismo, una forma de liberar cada sombra de engaño y dolor. Carolina, que permanecía a su lado como su aliada más fiel, la ayudaba a planificar cada detalle. Revisaron juntas las fotos y los mensajes que exponían la traición en su forma más cruda. En esas imágenes, Marco y Andrea compartían miradas de complicidad y momentos privados que ahora le parecían grotescos, casi insoportables. Carolina la consolaba, recordándole el valor de enfrentar la situación en lugar de dejarse consumir por ella. Pero en las noches, cuando se quedaba sola en su habitación, los pensamientos se tornaban más difíciles de manejar. Sabía que una vez que el secreto fuera revelado, su vida daría un giro irreversible. La venganza no era algo que la llenara de alegría, al contrario, era una necesidad amarga que nacía del deseo de recuperar algo de su dignidad, de no permitir que la historia se sellara con su silencio. Entonces, llegó el día tan esperado. Laura despertó al amanecer, sintiendo una calma extraña, como si su alma hubiera aceptado la tormenta que estaba a punto de desatarse. Se arregló con cuidado, eligiendo un vestido que reflejara su determinación. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer distinta, alguien que ya no temía la oscuridad, sino que había aprendido a caminar en ella. En el camino hacia el evento, Laura respiraba profundamente, enfocándose en cada detalle del plan. Recordó las palabras de Carolina: esta noche no es solo para ellos, es para ti. Para que te liberes de esta mentira y recuperes tu vida. Laura cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la determinación que fluía dentro de ella. En ese instante, entendió que, aunque la venganza no sanaría su herida, la ayudaría a cerrar un capítulo de su vida. Al llegar, saludó a los colegas de Marco y a varios conocidos con una calma que no revelaba sus intenciones. Todo estaba listo, cada detalle, cada palabra ensayada en su mente. Al cruzarse con Marco, él intentó iniciar una conversación trivial, pero ella lo miró con una distancia fría, dejando claro que ya no era la misma. Andrea, en cambio, parecía despreocupada, ocupada con su rol en la empresa, sin imaginar que aquella noche la dejaría marcada para siempre. Mientras las horas avanzaban y el salón se llenaba de risas y brindis, Laura aguardaba su momento, fortaleciendo su decisión. Observaba el ambiente, notando cómo Marco y Andrea intercambiaban miradas cautelosas, confiados en su secreto. Esa noche, sin embargo, la verdad estallaría ante todos. El salón de eventos brillaba con luces tenues y elegantes, reflejándose en los copones de cristal y en las decoraciones doradas que cubrían cada rincón. Risas y conversaciones se mezclaban en un murmullo acogedor, creando una atmósfera de celebración perfecta. Sin embargo, para Laura, aquella escena tenía un significado completamente distinto. En ese lugar, y bajo aquella misma luz que a todos los demás les parecía festiva, ella revelaría la verdad oculta que le había destruido el corazón.
Era el momento que había estado preparando, el instante en que, finalmente, sus emociones hallarían salida en un acto que marcaría para siempre a cada uno de los presentes. Laura observaba con atención cada rincón del salón, calculando la disposición de los invitados. Marco, charlando con algunos colegas, lanzaba de vez en cuando miradas fugaces hacia Andrea, asegurándose de que nadie notara la conexión que compartían en secreto. Era el mismo Marco que, durante años, había sido el centro de su mundo. Ahora, sin embargo, su sola presencia le causaba una mezcla de asco y lástima. Andrea, radiante y despreocupada, conversaba con sus amistades, ignorante de que el equilibrio en el que se apoyaba estaba a punto de derrumbarse. En medio de aquella escena, Laura avanzó hacia el escenario con una serenidad aparente. Los colegas y amigos la saludaban con sonrisas amables, sin imaginar que tras esa calma se ocultaba una tormenta inminente. Carolina, desde el fondo del salón, le dio un asentimiento firme, como un último empujón de apoyo. Laura subió los pocos escalones del escenario, sintiendo el peso del momento, y tomó el micrófono con manos firmes. Su voz, al principio, era suave y controlada. Buenas noches a todos, comenzó, haciendo una pausa para capturar la atención de cada uno de los presentes. Hoy celebramos un año de éxitos en la empresa y, además, el cumpleaños de Marco, mi esposo. Los invitados respondieron con aplausos, sonrisas y gestos de celebración. Marco, incómodo y desconcertado, la miraba fijamente, tratando de entender qué motivaba aquel gesto tan inusual. Laura dejó que el silencio se alargara un segundo más, manteniendo la tensión como si el aire se hubiera detenido en la sala. Quiero agradecerles por acompañarnos esta noche y, sobre todo, por ser testigos de un momento tan especial, continuó, pero en su tono ahora había una fuerza contenida. Algo que desentonaba con la ocasión y que empezaba a despertar las primeras miradas de confusión en el público. Porque, además de este cumpleaños, quiero compartirles otra noticia que, para mí, ha sido tan reveladora como impactante. Su mirada se endureció mientras sus ojos se dirigían a Marco y a Andrea, que habían dejado de sonreír. Marco, querido esposo, quiero celebrar contigo y con todos aquí presentes un hecho que no puede permanecer en silencio. La frialdad en su voz era palpable, y los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Marco, cada vez más pálido, pareció darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, mientras Andrea, rígida y con la respiración entrecortada, se esforzaba en mantenerse impasible. Quiero que todos sepan, continuó Laura, que además de ser mi esposo, Marco ha sido también el compañero secreto de otra mujer. Una oleada de sorpresa recorrió el salón. Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad, algunos ya comenzando a conectar las piezas. La tensión se volvía insoportable, y en medio de aquel caos de emociones, Laura decidió dar el golpe final. Para que nadie tenga dudas, dijo con voz clara, voy a compartir con todos las pruebas de esta traición, para que vean por ustedes mismos lo que mi esposo ha estado escondiendo. Desbloqueó su teléfono y, con un toque, envió las imágenes al grupo de la empresa, asegurándose de que cada persona en la sala recibiera la evidencia irrefutable. Los celulares comenzaron a sonar al unísono, y uno a uno, los invitados revisaron las imágenes que llegaban a sus pantallas, fotografías de Marco y Andrea en encuentros clandestinos, miradas de complicidad. Gestos de cariño prohibido. Cada imagen parecía hablar por sí sola, y en cada rostro se reflejaba la sorpresa, la incredulidad, el horror. La verdad había sido revelada sin ambigüedades, y ahora, como un río desbordado, se extendía por la sala. El primero en reaccionar fue Emilio, esposo de Andrea y jefe de Marco. En su rostro se dibujaba una mezcla de furia y desprecio que pronto se convirtió en palabras llenas de rabia. Se levantó con un gesto agresivo, sus ojos clavados en Andrea como si nunca la hubiera conocido. ¿Así me pagas, Andrea? ¿Así destruyes mi confianza? Las palabras resonaban en el salón, mientras ella intentaba justificar lo injustificable, lanzando frases entrecortadas que se perdían en el aire. Marco, desesperado y abatido, intentó acercarse a Laura,
sin encontrar las palabras adecuadas para explicarse. Laura, déjame explicarlo, no es lo que tú crees, pero Laura se apartó de él con firmeza, su rostro inmutable, decidido. Con una frialdad que helaba, lo miró directamente y, con voz baja, pero devastadora, pronunció las palabras que lo aplastarían definitivamente. No hay nada que puedas decirme, Marco. Esta es la última vez que me hablas. No vuelvas a dirigirme la palabra, nunca más. Andrea, que se había quedado sola mientras Emilio abandonaba el lugar, miraba a su alrededor, perdida y desorientada, como si buscara algún apoyo entre los rostros de los invitados. Pero cada persona en aquella sala la observaba con desprecio, murmurando palabras que se volvían cuchicheos de desaprobación. Andrea, comprendiendo la magnitud de lo que había perdido, salió apresuradamente del salón, cubierta de vergüenza. Cuando Marco intentó seguirla, los colegas de la empresa se apartaron de él como si fuera una sombra tóxica, incapaces de mirarlo sin una mezcla de indignación y desprecio. Su vida, sus relaciones, todo lo que había construido, se había derrumbado en cuestión de minutos, dejando un rastro de ruina y soledad. Laura, al bajar del escenario, se dirigió a Carolina, quien la recibió con un abrazo silencioso, sin necesidad de palabras. Sabía que aquel acto no borraría el dolor, pero al menos le había dado algo que hacía tiempo le habían robado, su dignidad. Con la cabeza en alto, se marchó de aquel lugar, dejando atrás a los que la habían herido, sabiendo que la tormenta que había desatado marcaría un antes y un después en la vida de todos los presentes. Cuando las luces y el ruido de la fiesta se desvanecieron en la distancia, Laura se sintió como si hubiese emergido de un abismo oscuro y profundo. En el interior de su automóvil, el eco de la revelación aún reverberaba en su mente, como una herida abierta que, aunque liberada, continuaba latiendo con una intensidad dolorosa. Durante años, había construido una vida junto a Marco, y ahora, en cuestión de minutos, aquella vida se había desmoronado. Había ejecutado su plan con precisión, había recuperado su dignidad, pero el vacío que quedaba era insondable. Aquella noche, mientras la ciudad se hundía en el silencio, Laura sintió que algo dentro de ella se liberaba, aunque al mismo tiempo algo se rompía de forma definitiva. Al llegar a casa, un silencio abrumador la recibió, amplificando la soledad que ahora parecía habitar cada rincón. Aquellas paredes, los muebles, los recuerdos compartidos, todo le recordaba la vida que había llevado con él. Cada objeto era un testigo silencioso de la relación que alguna vez creyó indestructible. A pesar del impulso que le decía que dejara de lado toda tristeza, un peso inmenso la cubrió por completo, como si su propia alma estuviera en duelo por algo que jamás podría recuperar. A lo largo de los días siguientes, Laura enfrentó las consecuencias de su acto de venganza. La noticia de la traición y la humillación pública de Marco y Andrea había corrido como un incendio entre los colegas de la empresa y los amigos en común. Cada llamada, cada mensaje que recibía, era un recordatorio de la tormenta que había desatado. Carolina era quien respondía la mayoría, protegiendo a Laura de tener que revivir una y otra vez aquella noche. A pesar de las palabras de apoyo y consuelo que le llegaban de todas partes, nada podía aliviar el dolor profundo de una vida rota. Mientras tanto, Marco intentaba recuperar algún fragmento de su reputación destruida. Enfrentaba miradas de desprecio en la oficina y el rechazo de sus propios amigos, muchos de los cuales no podían creer lo que había hecho. Cada encuentro, cada paso en aquel ambiente que alguna vez fue su refugio, se había convertido en un constante recordatorio de su caída. Había perdido no solo a Laura, sino también la admiración y el respeto de quienes le rodeaban. Andrea, por su parte, había sido despedida de la empresa de Emilio, quien no había dudado en romper cualquier vínculo con ella, tanto en lo profesional como en lo personal. Era evidente que ambos se encontraban sumidos en las ruinas de sus propias decisiones. En medio de esa tormenta emocional, Laura supo que no podía seguir viviendo entre recuerdos y decepciones. La casa que compartía con Marco se había vuelto una prisión de sombras, una constante afirmación de la traición.
Cada rincón contenía un recuerdo de su relación, desde las fotografías en la pared hasta el sofá donde solían sentarse juntos por las noches. Laura entendió que no podía reconstruirse mientras permaneciera rodeada de esos vestigios de un amor que había resultado ser una mentira. Su decisión de vender la casa no fue impulsiva, fue una decisión meditada, una resolución que representaba su deseo de comenzar de nuevo, de desprenderse del dolor que aquella vida le recordaba a diario. Con ayuda de Carolina, Laura inició los trámites para vender la propiedad. Mientras empaquetaba sus cosas, descubría cuántos objetos sin valor emocional podían acumularse en una vida compartida. Algunas cosas las guardó en silencio, recuerdos que, aunque cargados de tristeza, pertenecían a su historia personal. Otros objetos, sin embargo, los desechó sin miramientos, dejando atrás todo lo que pertenecía a un pasado que ya no deseaba recordar. Era un proceso agotador, tanto física como emocionalmente, pero necesario. En cada caja que cerraba, sentía que también cerraba una etapa, una página de su vida que ahora quedaría en el olvido. En una de esas noches de empaques y despedidas, Laura tuvo un último encuentro con Marco. Él apareció en la casa, demacrado y abatido, como si la sombra de la traición lo hubiera consumido. Al principio, Laura no deseaba hablarle, el solo verlo le causaba una mezcla de tristeza y repulsión. Sin embargo, decidió escucharlo una última vez, quizá porque sabía que aquella sería la última conversación que tendrían. Marco intentó justificarse, balbuceando palabras que intentaban explicar lo inexplicable, pero Laura ya no sentía nada. Lo observaba con una frialdad que incluso a ella le sorprendía, como si el hombre al que alguna vez amó ya no existiera frente a ella. Al final, Marco, comprendiendo que no había redención posible, se marchó, llevándose consigo el último vestigio de lo que alguna vez fueron. Laura, en cambio, se quedó en silencio, sintiendo una paz amarga y extraña, una calma que solo llega después de haber enfrentado el dolor en toda su crudeza. Aquella noche, comprendió que la paz no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de lo que ya no podía cambiar. Días después, cuando la casa quedó vacía y los trámites de venta concluyeron, Laura cerró la puerta por última vez, dejando atrás no solo un hogar, sino una etapa completa de su vida. Se marchó con lo esencial, las pocas pertenencias que necesitaba para comenzar de nuevo, dejando en aquella casa el peso de un pasado que ya no deseaba cargar. Era el primer paso hacia una vida nueva, un camino en el que, aunque con cicatrices, se sentía más fuerte, más libre. La mudanza no fue fácil, pero la decisión de partir le dio a Laura una nueva esperanza. Sabía que el proceso de reconstrucción sería largo, que el dolor no desaparecería de la noche a la mañana. Sin embargo, con cada kilómetro que la alejaba de aquella ciudad y de los recuerdos de Marco, sentía que su corazón se aligeraba, como si, por fin, estuviera liberándose de las cadenas de una vida que ya no le pertenecía. La nueva ciudad recibía a Laura con un aire fresco y desconocido. Era extraño sentirse libre y, al mismo tiempo, vacía. Caminaba por las calles con pasos silenciosos, como si aún temiera despertar del nuevo sueño que intentaba construir. El cambio de escenario, aunque necesario, la desorientaba. Había dejado atrás su vida anterior, pero el dolor de lo que perdió seguía intacto, como una herida que se rehusaba a sanar por completo. Pronto comenzó a trabajar en una empresa de diseño local, una oportunidad que aceptó con la mente abierta, esperando hallar en sus tareas diarias una vía de escape de los recuerdos. Al principio, todo le resultaba extraño, sus compañeros eran amables, pero distantes, y Laura se sintió como una extraña en su propio cuerpo, como si su identidad hubiera quedado atrapada en el pasado. Era consciente de que necesitaba tiempo, pero la paciencia consigo misma no era algo que siempre dominara. Cada vez que alguien se le acercaba y le preguntaba por su vida o por su familia, una opresión se formaba en su pecho. Sus respuestas eran siempre escuetas, y pronto comprendieron que era una persona reservada, que prefería mantener sus experiencias para sí misma. En las noches, cuando el silencio de su pequeño departamento la rodeaba, Laura enfrentaba los fantasmas de lo que había dejado atrás.
Había momentos en los que se descubría pensando en Marco, recordando aquellos primeros años de amor y complicidad. Le resultaba difícil aceptar que todo lo que compartieron se había esfumado en una mentira. Recordaba sus risas, las promesas que habían hecho y el cariño que alguna vez sintió tan profundamente. La traición era una herida que no podía tocar sin sentir el dolor nuevamente, y aunque luchaba por dejar el pasado atrás, sabía que aquel peso la acompañaría aún por un tiempo. A medida que los días avanzaban, Laura comenzó a descubrir algo inesperado en su nueva vida, una sensación de independencia, un renacer que, aunque lento, se hacía más fuerte cada día. Despertar en las mañanas y prepararse sin las prisas de antes, caminar por las calles desconocidas con una paz extraña, descubrir nuevas cafeterías y tiendas donde nadie conocía su historia ni su dolor. Esta libertad, al principio, le resultaba incómoda, como si algo faltara, pero con el tiempo empezó a encontrar en ella una suerte de alivio. Podía ser quien deseara ser, estaba, por fin, fuera de las expectativas que la habían seguido durante tanto tiempo. Los fines de semana, Laura comenzó a explorar su entorno. Visitaba parques, librerías y museos, espacios en los que se sentía lejos de cualquier atadura. A veces, llevaba un cuaderno en el que escribía pensamientos, reflexiones, cosas que no se atrevía a decir en voz alta. En esas páginas vacías, su dolor se transformaba en palabras, y poco a poco, aquello que la lastimaba se desvanecía, como si al escribir liberara parte del peso de su alma. En uno de esos días de exploración, conoció a Sofía, una compañera de trabajo que compartía su amor por el arte y la literatura. Entre ellas surgió una amistad inesperada, una conexión genuina que le permitió a Laura abrirse un poco más, permitiéndole ver que el cariño y la confianza podían renacer incluso después de las pérdidas más profundas. Sofía se convirtió en una amiga constante, alguien con quien compartía conversaciones largas y sinceras, alguien que, sin preguntar demasiado, entendía sus silencios. Laura, en su compañía, se sentía comprendida y apreciada, algo que hacía tiempo no experimentaba. Con el paso de los meses, su vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. El trabajo le traía satisfacciones que no esperaba, y su talento empezaba a ser reconocido. Le ofrecieron mayores responsabilidades, y cada logro le recordaba que, aunque herida, aún tenía la capacidad de construir una vida digna y auténtica. Un día, mientras revisaba un proyecto, una sensación de paz la invadió de forma repentina. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente concentrada en el presente, en el trabajo que realizaba, sin que el pasado la interrumpiera. Era un momento pequeño, casi insignificante, pero para Laura significaba mucho más, era el primer indicio de que estaba avanzando, de que su dolor comenzaba a ceder, permitiéndole mirar hacia el futuro con una esperanza renovada. A medida que la primavera se instalaba en la ciudad, Laura descubrió que el peso en su pecho era menos frecuente. La libertad de estar sola ya no le resultaba extraña, sino un regalo que la vida le había dado después de haber perdido tanto. Los recuerdos seguían ahí, pero su fuerza se desvanecía, dejando espacio para nuevas experiencias. Se sentía como un ave que, tras una tormenta, finalmente encuentra un lugar donde construir un nido seguro. Al final de cada jornada, cuando el sol se ocultaba, Laura miraba por la ventana de su departamento, observando cómo las luces de la ciudad se encendían en silencio. Era un espectáculo que disfrutaba desde el rincón que ahora consideraba su hogar. Sabía que las cicatrices siempre formarían parte de ella, pero en el fondo, sentía que había encontrado una nueva versión de sí misma, una versión que no dependía de nadie más para ser feliz. Con el paso del tiempo, el dolor que una vez había sido insoportable comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar una sensación de fortaleza inesperada. Laura descubrió que había aprendido a convivir con su pasado sin que éste la definiera. Ahora, miraba hacia adelante con los ojos de alguien que había enfrentado la tormenta y había salido de ella transformada. Las cicatrices permanecían, pero ya no le pesaban, eran recordatorios de su valentía, huellas de una etapa superada. Cada mañana, al despertar,
Laura sentía una gratitud genuina por la vida que estaba construyendo. En su nuevo trabajo, sus proyectos eran cada vez más ambiciosos y complejos, y su dedicación era reconocida y respetada por sus compañeros. Sus logros ya no eran una manera de escapar de su dolor, sino una muestra de su capacidad de avanzar, de seguir adelante sin temor. Al finalizar cada jornada, se permitía celebrar en silencio, reconociendo el esfuerzo que le había costado llegar hasta allí. Los vínculos que había comenzado a forjar en la nueva ciudad también le brindaban una calidez inesperada. Sofía, esa amiga que la había acompañado en su proceso de sanación, se había convertido en una presencia constante y genuina, alguien que no necesitaba detalles ni explicaciones, pero que sabía exactamente cómo escuchar y apoyar. En sus charlas compartidas, Laura encontraba alivio, descubriendo que su dolor, aunque único, no la aislaba de los demás, al contrario, la había convertido en alguien más comprensiva y abierta. Sentía que su corazón, aunque herido, había ganado una profundidad que antes no poseía, una sensibilidad que le permitía conectar con otros de una manera distinta. Con la llegada del verano, la ciudad se llenaba de colores y vida, y Laura comenzó a dedicarse a pequeños placeres que había olvidado. Redescubrió su amor por la pintura, un pasatiempo que había dejado de lado hacía años. En la tranquilidad de su departamento, pasaba tardes enteras sumergida en el arte, expresando sus emociones a través de trazos y colores que surgían de lo más profundo de su ser. Aquellas horas se convirtieron en un refugio personal, un espacio donde su alma podía expresar todo lo que había pasado sin necesidad de palabras. Sus pinceladas eran a veces intensas y, otras, suaves como una caricia. Era como si, al pintar, pudiera liberar cada emoción que aún llevaba consigo, dejando en el lienzo aquello que ya no quería cargar. Una tarde, mientras contemplaba una de sus obras, una oleada de paz la envolvió. Era la primera vez que lograba ver su propia creación sin asociarla a recuerdos tristes. Aquella pintura, un paisaje abstracto lleno de luces y sombras, representaba, en su esencia, su propio viaje, su propio renacimiento. Laura entendió entonces que, a través del arte, estaba sanando las partes más profundas de su corazón. El tiempo continuaba avanzando, y Laura empezó a permitirse nuevas experiencias sin que el pasado la detuviera. En sus caminatas por la ciudad, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos: el sonido de la risa de los niños en el parque, la calidez del sol filtrándose entre las hojas, el aroma del café recién hecho en las cafeterías de cada esquina. Eran pequeños momentos de paz que la llenaban de una serenidad que nunca antes había experimentado. Aprendió a vivir en el presente, disfrutando de cada instante, y encontró en esa sencillez una dicha profunda y real. Un día, mientras caminaba por la orilla del río, se cruzó con un hombre que, sin darse cuenta, dejó caer un libro que llevaba bajo el brazo. Laura se apresuró a recogerlo y se lo devolvió. Fue un encuentro breve, pero algo en la sonrisa del extraño despertó en ella una chispa de curiosidad, una que creía perdida. A lo largo de los días, siguió encontrándose con él en diferentes lugares, y cada encuentro fortuito se transformó en una conversación genuina, en una conexión que fue creciendo de manera natural. Era alguien con quien podía hablar de todo y de nada, alguien que la escuchaba sin juzgar y la comprendía sin esfuerzo. No intentaba llenar vacíos, ni pretendía ser un reemplazo de lo perdido. Simplemente disfrutaba de su compañía, y en esa simplicidad encontró un confort inesperado. Con el tiempo, esta amistad se transformó en algo más profundo, en un vínculo que le brindaba alegría sin que implicara sacrificios o dolor. Aprendió a amar nuevamente, pero esta vez desde un lugar diferente, desde una madurez que solo la experiencia le había otorgado. No tenía prisa, no sentía la necesidad de llenar expectativas ni de complacer a nadie más que a sí misma. Era una relación basada en la libertad, en el respeto mutuo y en la aceptación sincera. Por primera vez, Laura se sentía completa en sí misma, capaz de amar sin perder su identidad ni sus sueños. Mirando hacia atrás,
comprendió que la traición y el dolor que una vez la habían desgarrado se habían convertido en lecciones que la fortalecieron, en piedras sobre las cuales había construido una nueva versión de sí misma. Aquel dolor la había transformado, dándole la oportunidad de conocerse más allá de sus límites, de descubrir su verdadera fortaleza y de reencontrar la capacidad de amar desde la libertad y la paz. Laura, ahora, era dueña de su historia. Había dejado de ser una mujer marcada por el pasado, para convertirse en alguien que, con valentía y serenidad, había tomado las riendas de su vida. Cada día, cada momento que vivía, era una prueba de su resiliencia, de su poder para superar incluso las pruebas más difíciles. Y así, mientras el sol se ocultaba una vez más en la línea del horizonte, Laura sonrió, en paz consigo misma, lista para escribir los próximos capítulos de su historia, una historia que esta vez, sabía, sería completamente suya. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones. Si te conmovió el viaje de Laura y quieres ver más relatos como este, no olvides suscribirte, darle un me gusta y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber qué te pareció esta historia y cuáles fueron los momentos que más te impactaron. Nos vemos en el próximo video con más historias que tocan el corazón.